Job habla de su integridad a Dios. Leemos en Job capítulo 31, versículo 1 en adelante. Aquí Job está hablando al Señor de su integridad porque él estaba pasando por una prueba difícil. Había perdido sus hijos, su esposa, su familia, sus criados, sus ganados. Se vio solo con una enfermedad, una lepra. No tenía quien le rascara y se rascaba en las paredes y se llevaba pedazos. Y estaba orando a su Señor y empieza a decirle al Señor, diciéndole todo lo que él es y lo que hacía, como pensando que he hecho mal para merecer esto. Pero aún así él siguió íntegro, obediente al Señor. Y dice en el capítulo 31, versículo 1 en adelante: hice pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente a ninguna doncella, porque qué galardón me daría de arriba Dios, qué herencia del Todopoderoso desde las alturas. ¿Acaso no hay ruina para el impío y un desastre para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve en mentira y mi pie se apresuró al engaño, que me pese Dios en balanza de justicia y reconoceré mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y mi corazón se fue tras mis ojos, si algo manchado se pegó a mis manos, entonces siembre yo y otro coma, sea arrancada mi siembra. Si mi corazón fue seducido por alguna mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, si hice algún mal, júzgueme Dios. Él estaba hablando con el Señor y diciéndole: Señor, mira mi aflicción. Si yo he hecho algo malo, Señor, mira, no he mirado ninguna doncella, no he codiciado ninguna mujer, me he guardado íntegro, he sido obediente porque yo sé que tú todo lo ves y yo sé que mi galardón yo lo tengo ganado contigo. Si yo te he mentido, Señor, júzgame tú. Y él está expresando al Señor: ¿qué yo he hecho, Señor? Solo me he mantenido en tu camino. Y se sigue expresando. Por eso muchas veces nosotros tenemos que expresar al Señor. Muchas veces nos suceden cosas y quizás no hemos hecho algo mal, pero son cosas que nos pasan. Una, porque vamos a ser probados. Y recuerden que Satanás fue ante Dios para pedirle a Dios que lo pruebe. Como Job tenía todo, riqueza, familia, lo tenía todo, le dijo: pero quítale todo lo que tiene, a ver si te va a servir. Y eso fue una prueba de obediencia, por eso Dios lo permitió. Y aún así, Job amaba tanto a Dios que se mantuvo íntegro. Pero claro, en un momento de desesperación, uno clama al Señor y dice: Señor, ¿qué he hecho mal? En el caso de Job, él no había hecho nada malo. Muchas veces a nosotros sí nos ocurren cosas por causa del pecado, errores que cometemos. Otras veces nos ocurren cosas no porque lo merecemos, sino que suceden, una para moldear nuestro carácter y otra para probar nuestra fidelidad a Dios, como el Señor estaba probando, no simplemente probando, es haciéndole ver al Satanás que Job era verdaderamente un hijo de él. Así que si pasamos por pruebas difíciles, estemos seguros que aunque perdamos algún ser querido, nos vemos sin nada y pasamos pruebas difíciles una tras otra, seamos fieles al Señor, así como Job. Este es un ejemplo. Recuerden después que el final de Job fue mucho mejor. El Señor le multiplicó lo que él había perdido. Le devolvió su esposa, sus hijos, sus ganados, el doble le dio, su familia. Porque Dios bendice la obediencia, pero seremos probados. Entonces él también sigue diciendo: si alcé mi mano contra el huérfano,
porque vi mi apoyo en el tribunal. Entonces despréndase mi hombro y mi brazo sea quebrado. Más bien temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. O sea que él también ayudaba al huérfano, a la viuda, a los desamparados. Su mismo siervo lo ayudaba. Un hombre íntegro, humilde y generoso. Y por eso él está hablando ante Dios y le dice todo esto: Señor, yo sé que tú lo sabes, pero que yo he hecho mal. Y aún así, el Señor, él clamaba a su Dios y confiaba en su Dios y aceptaba lo que el Señor estaba haciendo en él, lo estaba procesando. Dice que si comí el fruto de otros sin pagarlo, si afligía a sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espino en lugar de cebada. Él dijo: si algo he hecho mal o he engañado a alguien, Señor, quítame el brazo, o rehágase de mí, o condéname, lo que sea. Pero Señor, creo que no he hecho nada, es lo que está diciendo Job. Porque llega un momento de que uno se desespera con tanta prueba tras otra. Uno ama a Dios y quiere a Dios, pero también uno le dice al Señor: Señor, ¿qué he hecho mal? En el caso de Job, él no había hecho nada. Quizás tú y yo hemos fallado y eso, y dijo: sí, lo merecemos porque hemos cometido error o algo. Pero Job no había cometido ni errores, un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Pero aún así, su queja era de agradecimiento. Simplemente le hacía ver a Dios que yo he hecho mal. Pero él aún así era agradecido porque él sabía que Dios lo había bendecido en gran manera, que ahora está pasando por una situación difícil que no había pasado. Pero aún así le creía a su Dios y no se apartó de su Dios y se mantuvo íntegro. Así que debemos ser ejemplo como Job y mantenernos íntegros en humildad, en obediencia, y el Señor nos va a bendecir así como lo hizo con Job. Nos va a multiplicar todo y nos va a dar los anhelos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Así que aunque estemos pasando dificultades, vamos a poner a Dios en primer lugar y vamos a ser obedientes. Y vamos a reclamarle a Dios las promesas por la obediencia. Y si nos sentimos mal, hablarlo con Dios sin tener lo que hablar con nadie, solamente con Dios. Derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón al Señor. Y Él nos responderá y nos dará la fuerza y nos bendecirá. Dios les guarde.